Es un placer, ¿no?, presentar en esta 10ª edición del Congreso y celebración de la cátedra este trabajo que hemos realizado juntamente con Carlos Marmolejo y Paula Espinosa desde el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la UPC, ¿no? Analizaremos justamente esto con un énfasis en cómo ha variado esa incidencia de la certificación energética en el precio localizada en distintos territorios del área metropolitana de Barcelona, con un énfasis también en lo socioeconómico, ¿no? Perdona, esto se basa aquí, ¿no? Vale, perfecto. Esta es un poco la estructura de nuestra presentación. Desarrollaremos estos aspectos, un poco la metodología hedónica, los pasos, los resultados, para finalmente mostrar estos hallazgos. Esta investigación se desarrolla en este contexto. Todos sabemos que el parque edificado es culpable o responsable, ¿no?, del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de CO2. Por tanto, la vivienda como parte de ese parque edificado es una gran preocupación. Y en este contexto, la rehabilitación energética residencial lo es más. En este contexto, nosotros desarrollamos nuestros proyectos en Enervalor, el primero del 2016, en que la pregunta inicial era la que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuánto incide el etiquetado energético en el valor residencial? Evidentemente eso ha ido cambiando en el tiempo. Inicialmente no era mucho, hoy lo es mucho más. Pero más allá de eso, lo que queremos mostrar es cómo dos hechos que han significado un shock en este periodo 2023 han tenido una relevancia en tanto la COVID, ¿no?, con todo lo que implicó en términos de confinamiento, significó en términos de que las familias valoremos más el confort de nuestra vivienda. El hecho de estar más horas dentro de ellas nos hizo ver lo importante que es vivir cómodos, y la valoración de ese espacio exterior asociado necesariamente a una vivienda. Los balcones y las terrazas hace unos años no tenían ninguna relevancia o muy poca en el precio residencial de las viviendas plurifamiliares en Barcelona. Hoy lo tienen muchísimo más. Pero también, ¿no?, ¿qué pasó? Alguien lo ha mencionado, ¿no? Habéis dicho a alguien, pobre Ucrania. Pues sí, a Rusia se le ocurrió la brillante idea de atacar Ucrania, subió el gas, subió la electricidad, ¿no?, la energía, perdón, hasta un 125% en algunos casos, lo que generó una preocupación por los consumos energéticos. Entonces, estos dos hechos han sido catalizadores de un cambio de la visión que tiene la sociedad respecto de la importancia de vivir en unas viviendas eficientes energéticamente, pero que también tengan buenas condiciones de habitabilidad. Desde esta perspectiva, entonces, ¿no?, nosotros somos conscientes que tenemos que hablar de esa capitalización que producen los EPC, o los certificados de eficiencia energética, Energy Performance Certificates en inglés, ¿no?, y que realmente estos dan cuenta de una heterogeneidad del mercado. Entonces, en este contexto global, nosotros nos planteamos fundamentalmente dos objetivos. El primero, determinar si realmente en este último periodo, a raíz de esos hechos disruptivos, ha surgido o se ha potencializado una prima verde sobre las viviendas mejor calificadas. Y si por el contrario, por abajo, se ha producido una penalización excesiva a aquellas viviendas mal calificadas desde la perspectiva energética, ¿no? Entonces, en este contexto, hay estudios previos que ya nos hablan de esa diversificación territorial, algunos de ellos nuestros, ¿no? Ya sabemos que hay en algunos casos en que las viviendas energéticas con eficiencias, las A, la B y la C, tienen primas respecto de las mal calificadas, pero no es igual esa situación en todo el territorio ni en todos los periodos. Y ya vimos, ¿no?, al menos en nuestros primeros estudios, que el 2020 ya había generado unos cambios. Claro, este estudio se centra fundamentalmente en el 20 y el 23. ¿Vale? Luego os explicaré cómo. Y ya había muchos estudios, ¿no?, que nos hablaban también de esta heterogeneidad de ese espacio. Por ejemplo, este 10,2%, ¿no?, que descubrieron ya Brunnen y Koch en el 2011 en los Países Bajos para las viviendas etiquetadas A respecto de las D, ¿no? O algunos datos como los de Davis, ¿no?, con este 28% de las B respecto de las D. Siempre estoy hablando de etiquetados, ¿no? No necesito mostrar mucho más el esquema. ¿Dónde trabajamos? Claro, esta es nuestra región metropolitana
en Barcelona. Sobre esta muestra que utilizamos para otros trabajos, en este en concreto nos hemos centrado en esas casi 5.500 muestras de ofertas, ¿no?, de venta en los años 20 y 23 en toda el área metropolitana de Barcelona, realizando una limpieza de duplicados, un tratamiento de valores atípicos, ¿no?, intentando uniformar esas muestras, un poco lo que vosotros hacéis regularmente, ¿no?, desde el observatorio cuando trabajáis, y filtrando por los EPC. La certificación energética es obligatoria, como lo sabéis, desde hace muchos años, cuando las directivas europeas dijeron que para comercializar una vivienda, ya sea para alquiler o compra, tiene que aparecer el certificado. Pues no, no es obligatorio en la práctica. Lo es jurídicamente hablando, pero iros a Habitaclia, iros a Idealista, iros a Fotocasa y veréis cuántos dicen en trámite, no disponible o que sencillamente no lo tienen. Por tanto, buena parte de esa muestra no tenía y ya explicaré cómo hacemos esa depuración. Bueno, trabajamos con modelos hedónicos semilogarítmicos, segmentamos el mercado en estos 3 estratos, ¿no? Hacemos un análisis de componentes principales y de conglomerados. ¿En base a qué? En base a una serie de datos extraídos fundamentalmente de Habitaclia, como base de publicación de estas ofertas, pero que nosotros complementamos, o mejor dicho, contrastamos, ¿no?, con datos de fuentes oficiales, ¿no?, como el Instituto, el INE, el Instituto Cartográfico y Geográfico de Cataluña, o el, el el Instituto Nacional, ¿no? Entonces, la idea es que veis que aquí tenemos características arquitectónicas, de calidad, constructivas, de precios, y qué es lo que realmente nos resulta de esto. Nos damos cuenta de algo muy evidente, pero que hay que hacer patente con números, ¿no?, que tenemos un parque envejecido e ineficiente. El año 1981 es significativo, la norma del 79 que se implementó en el 81, ¿no?, de condiciones de aislamiento de las edificaciones, es fundamental. Si tenemos que un 73% del parque ha sido construido antes que eso, sabemos que no se le puede pedir peras al olmo. Por tanto, no podemos pedir que esos edificios, que además seguirán estando vigentes de aquí a 50 años, ¿no?, cumplan con esas condiciones. Pero ¿de qué más nos dimos cuenta? De que el 82% de esas 5.500 muestras, recordad, en esa área metropolitana restringida, están en los niveles E y G. Y que por el contrario, solo el 4% está en el nivel A. No lo he dicho antes, pero nosotros hicimos una depuración y trabajamos con pasos sucesivos a efectos de determinar y extraer toda aquella muestra que no tenía certificaciones, que era no menor de esas 5.400. Por tanto, estos resultados responden a esa estandarización de los datos que tenían certificación energética y aquellos que pudimos comprobar, ¿no? ¿A qué más llegamos como resultado de este proceso? A darnos cuenta que efectivamente había una evolución de esa capitalización, ¿no? En 2020, la prima para aquellas viviendas más eficientes entre A y C era de un 5%, con la muestra, con la submuestra de ese año. Sin embargo, en la de 2023 ya casi se había duplicado, ¿no? Estábamos hablando de un 9%. Pero además nos dimos cuenta que realmente las viviendas A habían aumentado muchísimo, porque si bien ya habíamos detectado ese 4%, en nuestros estudios anteriores, en los que iniciamos el 2016 y tal, realmente era prácticamente inexistente esa prima para las viviendas A. No tenía ninguna significación. Y en su momento creíamos o llegamos a determinar que era en buena medida por el desconocimiento que las familias tenían de lo que implicaba la certificación energética en su momento. No solo en términos de ahorro energético, porque sabemos que los ámbitos mediterráneos tampoco es que el ahorro sea significativo como lo es en Centro Europa o en Norte Europa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en cuestiones como cobeneficios, confort residencial, etcétera, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que efectivamente hay un
una sobrepenalización para aquellas viviendas G. En este sentido, esa situación real hoy de precio podría ser quizás un incentivo para los promotores inmobiliarios que de alguna manera quieran, pretendan o intenten cumplir con los MEPs que nos introduce la última directiva europea desde la perspectiva que aquel porcentaje más bajo tiene que subir necesariamente. Entonces, el hecho de que esas viviendas, las deficientes, estén realmente penalizadas, posiblemente sea un incentivo para realizar esas transformaciones, ¿no? Esto realmente, estas primas diferenciadas por segmento de mercado son sin duda el núcleo de este trabajo, ¿no? ¿Qué llegamos a descubrir? Que hay un 11% de prima en este segmento, en el segmento bajo y medio bajo, ¿no? Eso es importante porque, claro, en este segmento el ahorro en facturas es crítico para la solvencia del hogar. Por tanto, es interesantísimo ver cómo ese segmento socioeconómico le da un valor a este etiquetado energético. Por el contrario, ¿no? En términos de ese segmento alto, la prima solo es de un 4. Pero este tío es tonto porque hace un rato ha dicho que había subido sí, pero había subido proporcionalmente respecto del año anterior. Lo que pasa es que proporcionalmente dentro del conjunto de esa muestra sigue siendo muy escaso, aunque hay una prima del 4%. Y finalmente, ¿no? Que en el mercado de lujo, en que realmente me da un poco igual cuánto voy a pagar por la factura de la luz, porque puedo pagarla, me da un poco igual si tengo o no, porque cómo gasto la energía, porque vivo en una vivienda que está más o menos bien, y si tengo que hacer reformas las hago, ¿no? Nos damos cuenta que realmente la importancia o la prima que tiene esta certificación energética baja del todo, en tanto elemento determinante de esa subida, ¿no? Por tanto, como prima es insignificante, o mejor dicho, las características son insignificantes. Pero también es importante entender que hay un impacto muy desigual en función de dónde se den o se perciba mejor ese sobreprecio para las viviendas, ¿no? Hay una evolución muy marginal en ese salto de valor que hubo en el 2023, este aumento de 5 a 9 que antes he dicho, ¿no? En los barrios de rentas bajas. Allí la demanda empuja realmente los precios, ¿no? Y hay un 10% adicional después de la crisis energética. Claro, afectó el bolsillo. Y ahí fue cuando las familias se dieron cuenta que no podían encender la calefacción, porque era imposible pagar. El concepto, ¿no?, de pobreza energética que ha aparecido hoy en varias oportunidades es en ese momento cuando se hizo más patente. Por tanto, esa importancia de mejorar, ¿no?, las viviendas o de que las viviendas estén mejor calificadas es fundamental. Y también que esta situación, ¿no?, es importante darnos cuenta que genera una inflación verde, ¿no? En el fondo, ¿no?, aquellas familias que tienen más difícil acceder a una rehabilitación energética a efectos de mejorar la calificación de su vivienda, el confort, etcétera, etcétera, ¿no?, son las que más lo necesitan. Están en los barrios más vulnerables. Por tanto, esa idea de que la mejora energética es positiva, que es así, y que se ha visto que en los precios está empezando a representar de forma mucho más evidente que hace unos años, genera una inflación que este grupo familiar, que necesita esas rehabilitaciones, no puede pagar, ¿no? Y entonces, finalmente, llegamos a las conclusiones, ¿no?, que tienen que ver con esta transformación del mercado. O sea, la eficiencia energética ya no es una cuestión marginal en el precio, pasa a ser un elemento que tiene un componente importante, comienza a competir con otras características de calidad tradicionales, ¿no?, y es un factor determinante, o al menos en nuestra muestra para el área metropolitana de Barcelona, determinante en el precio. Y además, esto es preocupante, que es un proceso regresivo, ¿no?, porque en el caso de los hogares vulnerables,
y aquí sí que hablamos de los socioeconómicamente vulnerables. Está bien utilizado el término, que están atrapados en facturas, que tienen una devaluación de su patrimonio porque la vivienda se devalúa respecto de esa prima que tienen en las altas, ¿no? Y que no tienen acceso a activos eficientes, es un gran problema que hay que solucionar. ¿Y hay que solucionar cómo? Con las otras conclusiones que son las que tienen que ver con las políticas públicas, ¿no? Realmente las actuales políticas basadas en incentivos fiscales pues benefician a los señores y a las señoras y a las familias que tienen pasta. Eso es un hecho, porque el que no tiene, da igual que haya un beneficio fiscal porque no va a poder pagar una rehabilitación. Los fondos Next Generation estuvieron muy bien, pero claro, hay casos en que en el entorno, no del área metropolitana, pero sí de la región metropolitana de Barcelona, sirvieron para ir al máximo de subvención a viviendas unifamiliares de 250 metros cuadrados en el Maresma. Que dices, hombre, chico, te la podrías haber pagado tú solito, ¿no? Entonces, claro, si generamos políticas de ayuda que estén bien orientadas, ¿no? Y claro, además, en estas rentas los mercados son estables, ¿no? Bueno, estables dentro de sus subidas de precios. Además, es imperativo, ¿no?, ir hacia subvenciones directas a fondo perdido, pero no necesariamente solo a las familias. Ya sabemos que no todas las subvenciones te liberan de impuestos, por tanto tienen carga impositiva. Por tanto, hay otros mecanismos, por ejemplo, las oficinas de asesoramiento, las ventanillas únicas definidas en el decreto 853 y que ahora la directiva incorpora, que ayudan a las familias. ¿Por qué esas subvenciones no van a las oficinas que son las que gestionan los procesos de rehabilitación, ¿no? Por ejemplo. Sobre todo para ayudar a esos segmentos bajos de la población. Y finalmente, con esto acabo, ¿no? Hay que entender que esa rehabilitación energética debe estar planteada como una estrategia de protección social, no solo como un mecanismo para cumplir con esas exigencias de reducción de esas emisiones con las que he partido esta presentación, sino de manera integral. O sea, no estamos solucionando un problema solo ambiental, sino también un problema social. Porque para que una familia viva dignamente, tiene que vivir, o parte de esa dignidad es vivir en una vivienda energéticamente eficiente. Muchas gracias.